Esse aqui é o programa É Caminho da Verdade, apresentado pela Igreja Pentecostés e Movimento Missionário Mundial. Sim, esse aqui é o programa que estimava e que mirava bom, para ser sempre te avisava a verdade, tal maneira tá. É programa que traz a bendição de Deus para Bonaire, Antilha, Rompe Mundo, te caminho da Cubotá. Sintoniza-nos Turja Luna e Turja Web aqui na Voz de Bonaire 94.7 FM. Dios bendicionato nos fiel oyente, Dios bendicionado ricamente, bem-vindo na programa aqui é Caminho da Verdade. E hoje nós estamos como maneira sempre. Nós estamos ibando estúdio de Evangelho, pero hoje nós temos outro programa. Nós temos predicador invitado que vem com nós de nosso retiro de Turaya. Nós temos a primeira luna de janeiro, nós estamos usando para buscar Deus intensivamente. Ando sempre nossa clausura com retiro de semana, com ayuno e com pastor invitado. E está sempre precioso Deus está bendicionando-nos de maneira especial. E de ocasião aqui nós temos o pastor Edward Sánchez. Bem-vindo, Edward Sánchez, a Bonaire. Gracias, pastor George. Un saludo para ti, para toda la audiencia. Gracias por la invitación. Amém. Nós vamos escutar alabanza e depois nós vamos ver uma entrevista com o pastor Edward Sánchez, que vem fora de Colômbia, depois ele explica preciso for onde na Colômbia está bem. Deus mencionava. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas tú lo cambias en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Atravesando el valle de lágrimas tú lo cambias en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, y en tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia ser enaltecido. En tu nombre se alegrará todo el día, en tu justicia ser enaltecido. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Te amo, Dios de los cielos. Para por visa vos estima Dios, es necesario vos abstar Señor en mi corazón y le haga Dios derramar su amor de mi corazón para medio de su Espíritu Santo. Dios mencionaba ricamente y un día más buen venir. Mañana empieza fuera de comienzo. A ver, noche nos tiene una entrevista con nuestro pastor invitado, reverendo Edward Sánchez, fuera de Colombia. Que abimpa esse man de clausura de retiro aqui de nós, Luna de Búsqueda, Tour, Januário, nós temos búsqueda intensiva de Deus, nós temos semana de oração, nós temos vigília, nós temos ayuno, nós temos último em cadena de oração, 24 horas, cada hora tem mínimo 2 irmãos clamando na Senhor e nos clausura com bonita serviço, já sabe aí. E amanhã, já março, nós estamos começando com o nosso primeiro dia de retiro. Nós estamos já webs, amanhã, já março, metade 8 da noite, setor, para vir feito, setor, portar, abrir, para turno poder entrar. E nós seguimos já webs à noite, já viernes à noite, já sábado à noite e já domingo, não pode me hinta. Tomamos pausa, para metade das 2 e depois à tarde nós estamos seguindo de metade a metade 1. Para 3 horas, pues vamos a querer invitar para estar con nosotros. Entonces, nos junto con nosotros, tenemos con nosotros al pastor Sánchez. Vamos a estar transmitiendo en papiamento y en creol todos esos cultos. Y para nosotros es un privilegio tener el pastor con nosotros, que acabó de llegar, está cansado, acabó de llegar de Colombia, pero queríamos propagar este retiro y que la gente le conozca a usted. ¿Quién es el pastor Edward Sánchez? Gracias, pastor, muy amable. También a todos un saludo muy especial y cariñoso. Es un gozo y gracias por la invitación de Bonaire a Colombia. Acompañarlos en este retiro. Entiendo que han estado clamando, intercediendo y buscando la presencia del Señor, que es lo que necesita la iglesia. Hoy más que ayer necesitamos estar en el secreto del Señor, como dice el profeta Jeremías. Y un placer, pastor, conocerles de cerca, también llegar a todos ustedes a través de esta medio de alcance masivo y reiterarle la invitación, que va a ser un encuentro y van a ser días de gran bendición. Bueno, servimos, ¿no? Por la gracia del Señor, con mi familia, dentro de las tribus indígenas de Colombia. Colombia es un país que tiene una parte que se llama la Amazonía colombiana, que colinda con el Brasil, así que hay una serie o una cantidad de grupos étnicos, pero mi trabajo es un departamento que se llama Baupés. En ese departamento se habla... ¿Usted es presbítero de esta parte? Sí, señor. ¿Puede explicar tal vez que la área del presbítero también y después seguir? Muy bien, ahí servimos en el presbiterio, como presbítero, la zona 81, que corresponde de las zonas que tiene Colombia. Esa es la zona 81 que abarca todo el departamento del Baupés, sí, pastor. Y desde allí atienden a las tribus, a los grupos étnicos. Sí, Mitú es la capital, que está dentro de la selva. Es un pueblo pequeño, solo se llega en avión. De Bogotá ya son 2 horas en avión, en aerolínea. ¿Y se llama Mitú? Mitú se llama así. Y está en la frontera con la parte más selvática de Brasil. Así que en Mitú se hablan 35 idiomas, wow. Solo ahí se hablan las lenguas nativas con sus lenguas, el portugués y el español. Ahí estamos sirviendo. Amén, amén, qué precioso. Y pastor, cuéntanos de su experiencia. Entonces, en la ciudad de Mitú, allí usted tiene su iglesia o...
Sí, pastor. Fuera. Ahí mismo tiene su iglesia. Ahí está lo que llamamos la iglesia central, ¿no? Amén. Amén. Y desde ahí se hacen todos los trabajos misioneros a las tribus, los avances. Amén. Que servimos. Entonces, esta semana vamos a tener a usted en la mañana predicando a los líderes y en la noche predicando a la iglesia. Amén. El mensaje del Evangelio. ¿Qué usted puede decir a los que están escuchando para invitarlos para estar con nosotros en las actividades? Sí, pastor, muy importante. Ya por la gracia de Dios también soy profesor del Instituto Bíblico Elim, Colombia. Y por la gracia de Dios también soy el director del Departamento de Misiones a nivel Colombia. Y esa experiencia de aprender de la pedagogía, y bueno, en mi carrera profesional también soy docente, entonces no hay algo más productivo que alimentarnos y profundizar en la palabra. Y estos días van a ser días de estudio, de interacción, donde estoy seguro que todos vamos a aprender, vamos a alimentarnos. Y bueno, no se pueden perder esta oportunidad porque estas visitas tampoco se hacen todos los días, porque Amén. representa tiempo, costos, gastos. Y creo, hemos orado desde Colombia porque Dios nos visite. Estoy seguro que así será, pastor. Amén, amén. La iglesia está muy pendiente de esto porque todos los años lo tenemos y orando y esperando la culminación de esta actividad que es esta semana de retiro. Desde las 7 vamos a estar en la iglesia clamando, orando y a las 7:30 empezamos con el culto y para que Dios nos llene, que Dios nos hable, porque tenemos una meta de alcanzar las almas, muy especial en esos tiempos finales que vemos que ya el tiempo se acaba. Amén. Y allá también en Colombia me imagino que enfatizan esa parte, que ya el tiempo está terminando. Así es, así es. Y hay muchas señales que podemos ver que son los días finales y por eso es muy importante conocer la verdad, porque hay mucha gente que hay tanta información. El internet trajo una bendición, pero también trajo una confusión, porque hay tanta información. ¿Qué usted puede aconsejar a nuestros oyentes que están escuchando tocante esos tiempos finales? Bueno, pastor, como todos sabemos, Israel es el reloj profético de Dios, ¿no? Y los ambientes que estamos viviendo desde el mundo geopolítico, que son una señal de Oriente Medio y el mundo, todos los cambios atmosféricos, geopolíticos, sociales. Y hay un cambio que es el que es más relevante y es el cambio espiritual, porque una de las cosas que la iglesia ha visto, un fenómeno, es que se ha introducido lo que llamamos conceptos de herejías, lo que es la apostasía dentro de la iglesia. Y un fenómeno marcado es que la iglesia de hace 15, 20 años, pastor, no tenía el auge de las redes sociales, no tenía tantas corrientes. Auge es el boom, como la ola. Ajá. La cantidad de información Amén. que llega a través de las redes sociales, y esa mucha información se tergiversa y se introducen herejías, doctrinas heréticas, como dice Pablo, y hoy la iglesia puede estar dentro de nuestros templos, pero con conceptos raros y extraños en la cabeza. Amén. A juzgar porque les llega mucha información a través del WhatsApp, de grupos. Así Amén. Que el mejor mapa de guía es la misma palabra de Dios, de Amén. Donde debemos acentuar, pastor. Así que esos días serán de bendición y que vengamos todos a aprender, Amén. A escudriñar. Amén. Eso es muy importante, recibir la palabra, porque ahí está la verdad y te ayuda. Y en este mes de búsqueda que tuvimos y también muchos estudios, uno escucha también preguntas que cosas de a veces que uno no ha dado estudio en la iglesia tocante eso, no ha dicho esas cosas, pero que hay hermanos que tienen esos, ¿cómo se dice?, teorías. Uno pregunta de dónde consiguieron eso, pero es por el internet que tanta información hay, y hay cosas buenas, pero también hay cosas que nos pueden desviar, y por eso es importante asistir, escuchar la palabra del Señor, porque Cristo viene ya. Y por eso tenemos todos estos días con nosotros el pastor Eduardo Sánchez, que va a orar también por los enfermos. Amén. Amén. Y orar para los que necesitan liberación. Amén. Y porque creemos que todavía Cristo sana. Claro que sí. Todavía Amén. Cristo libera. Me imagino que en esas partes de la selva que hay muchas experiencias tocante sanidad, liberación. Así es.
¿Nos puede compartir tal vez tocando eso? Claro que sí, pastor. Ahí, por ser tribus, por ser grupos étnicos, ellos han adorado deidades milenarias, por milenios. De donde estamos no han cambiado, solamente que se ponen ropa, pero ellos son los mismos hace 100, 200, 300, 500 años atrás, y han adorado deidades, y esa adoración a sus dioses pues los ata a espíritus. Así que cuando llega el poder de Jesús, hay que enfrentar las potestades del mal por el poder del evangelio, y hemos visto brujos, chamanes, adivinos, sacerdotes de tribus convertidos a Cristo Jesús, porque el poder del evangelio, por eso dijo el apóstol Juan, ¿no? Jesús vino a libertar, a salvar, pero también a desbaratar las obras del mal. Claro que sí. Y vamos a orar por los enfermos, confiados en que Dios sanará, y vamos a orar por liberación del alma, de la mente, del corazón, y que Dios haga lo que Él sabe y puede hacer, pastor. Amén. Toda esta semana vamos a enfatizar estos temas de sanidad, de liberación, de salvación, que es el milagro más grande que hay. Hay gente en la isla, a veces hay una isla pequeña, pero varios casos de que la gente se ahorcan, amén, que se quitan la vida. Y cada vez que pasa eso, me imagino, me pongo a pensar en esas personas, porque para hacer algo así uno tiene que sentirse muy mal, muy vacío, sin esperanza. Y piensan que quitarse la vida, que todo termina. Entonces allí empieza la cosa más terrible aún de lo que ellos estaban pasando. Y por eso invitamos a todos los que están escuchando esta grabación, ¿cómo se dice? Entrevista, para asistir desde el martes, mañana martes a las 7:30, 7 comenzamos, las puertas están abiertas para orar. El jueves, viernes y sábado en la noche. El sábado tenemos también en la mañana para toda la iglesia a las 10 y domingo a las 9. Porque solamente Cristo nos puede ayudar, solamente Cristo nos puede salvar, libertar. Cualquier problema que usted tiene, cualquier enfermedad que usted tiene, cualquier obstáculo, cualquier reto que está pasando en su vida, tenemos esta semana un pastor invitado que vino especialmente para suministrar nosotros la palabra de Dios y lo que Dios trae por medio de su vida. También, naturalmente, tenemos palabra para los hermanos que están allí también, que quieren trabajar para el Señor, que quieren ser misioneros, obreros. La isla es pequeña, pero creemos que podemos levantar más obras aquí. Claro que sí. Y en la mañana el pastor, que es un maestro también, va a estar con los líderes el jueves en la mañana y el viernes en la mañana, para así profundizar más y tener un rato más separado para con los líderes. Pues cada uno que está escuchando están invitados para estar con nosotros. No sé si usted tiene un mensaje corto para los oyentes, unas palabras. No sé cuántos minutos más tenemos. Amén. Ok, pastor, gracias. Sí, claro que sí. A todos los que nos escuchan, recordarles las palabras de Jesús que dijo en Mateo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Cuando tú hablas, pastor, de eso lo llamamos en psicología, en clínica mental, salud, se llama ideación suicida y suicidio consumado. Pero solamente es una patología o un cuadro de las enfermedades mentales. Hoy las enfermedades más fuertes del ser humano no son las físicas, sino las mentales. Y eso es profético, porque la Biblia dice que habrán demonios que atormentarán. Amén. No los matarán, pero los atormentarán. Amén. Entonces, solo el poder de Dios puede liberarte, sanarte y restaurar tu mente y tu corazón, tu familia, tu vida. Sin importar cuán bajo hayas caído, el poder de Dios es más grande para hacer posible lo imposible. Y cualquier hermano que esté escuchando este programa, que se sienta desanimado, pasando pruebas y luchas, tenemos un Dios de victoria. Y todo aquel que anhela servir a la obra misionera, porque esta es una obra misionera, también Dios va a seguir encendiendo ese chispa o ese fuego misionero que hay en cada uno de nosotros. Claro que sí, pastor. Serán días de gran bendición. Amén. Pues cada uno te quiere invitar para estar con nosotros. Vini, trece por familia, si tiene malo, trece, qualquer necessidade que por ti é importante abrir, bem escucha a palavra do Senhor.
para sombra de último tiempo aqui, da Jesus te caminha, é verdade e é vida. É só tem turcos como te mester. Já, não siga luta, você mais portava de uma igreja, para você não baixar. E te me evitava para vir é a palavra do Senhor. Não tem importar onde botar, tem qual igreja botar, tem qual religião botar. Nós não predicar religião, nós predicar o evangelho do Senhor. Pablo avisa, não tem vergonha de evangelho, para o evangelho do poder de Deus. De qual é o poder de Deus? Para o evangelho de transformar, evangelho de cambiar nós, evangelho de llenar nós, cosco o ser humano não por assim, cosco o doutor não pode chegar na gente, e na evangelho, o poder de Deus aqui está chega e transformar nós. Não tem nada mais dulce por sentir a presença do Senhor. Hope te quiere de Deus. Também estava te quiere de Deus. Pero quiere de Deus e tem Deus no meu coração de duas coisas diferentes. Também se me deve estar bem atividade aqui. Amanhã nós vamos começar. E setor, metade hoje da noite, e já webs, já viernes, e já sábado à noite também de dia, já só de meia e já domingo meia. Bem, é um esforço para estar conosco, para receber de Deus. Amém? So Deus em tudo o qual que nós temos ter. E também está no mundo aqui dentro turcos que o mundo oferece e buscando sim essa felicidade, buscando gozo, pero não por aí neste dia como chega no Senhor, então é o momento em Cristo Jesus a llenar-me com gozo. Amém? E alegria e hasta me botar seu servidor. Dus, não importa que condição em que está passando, bem, se você não tem transporte, nós por buscar também. Diz, manda WhatsApp na seguinte número que nós vamos dar aqui. Então, o número está 795-1494, 795-1494. Diz, manda WhatsApp, se você transporte, nós buscamos te caminha Cubotá. Amém? Para escutar a poderosa palavra do Senhor. Cristo está bem pronto e está precisando estar preparado para ir com ele. Tudo costa mostra que Jesus está na caminha. Está precisando estar preparado e nós temos o pastor Eduardo Santos junto conosco para ministrar-nos a palavra do Senhor. ¿Hay algo más que usted quiere decir a nuestros oyentes? Bien, pastor, que hay que aprovechar bien los tiempos, ¿no? Pablo dice a los Efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, tanto para la iglesia como para los amigos. Claro que sí, será un placer tener a los amigos invitados, visitantes, que la iglesia haga un trabajo de invitación, los hermanos, porque en esencia la labor de la iglesia es ganar almas para el Señor. Amén. Así que serán días de gran bendición, vamos a compartir tal vez testimonios, experiencias, y confiamos en que Dios nos bendecirá grandemente, pastor. Así será. Amén. Y a vos también que importa a vos conocer Dios cava y ver buscando Dios, porque sinto que falta algo de movida, porque Dios tem plano com vida, porque Dios tem trato com vida. Vim buscar Deus junto conosco e vim lá Deus papel cubo, Deus dá uma palavra. E pastor que está novo que não conhece ainda, a ver para me enviar como será conhecido com ele, pues vim escutar a palavra do Senhor, Deus para confirmar uma palavra para de movida, Deus para mostrar uma direção de movida cristã e ribar um nível mais allá. Tem muito mais de Deus do qual que você quer. Não gara na costumbre ou na posição, pero busca Deus de verdade. A posição não está nada se você não tem Deus de verdade. Tem que convencer que não é demais. Tem que convencer que o caminho não tem caminho correto, pero não tem posição, não tem líder, não tem maestro e não tem dúvida de lá que posição. Posição não está nada. Serve Deus de coisas, serve Deus de verdade. É obra de bom coração, de nosso coração. Não está perfeito, mas Deus está movido de maneira especial. Não tem nada mais dulce, ora Deus llenava, Deus bautizava com o Espírito Santo. Pois abra se o Senhor acaba para também a invitação aqui está, para vir cerca de nós, amém, e bem escutar e compartilhar conosco a palavra do Senhor. Pois amanhã nós vamos começar, setor, metade 8, nós vamos seguir já webs, já viernes, já sábado à noite, ainda também de sol, e já domingo, ainda 9 horas. Deus mencionava, nós está guardado de atividade aqui, caminha missa seguro que Deus vai tratar com a vida. Deus mencionava.
Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas tú lo cambias en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Atravesando el valle de lágrimas tú lo cambias en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro, y en tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. En tu nombre se alegrará todo el día, en tu justicia será enaltecido. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Te amo, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Te amo, Dios de los cielos, te amo, Dios de mi vida, te amo porque en mi vida has hecho grandes maravillas. Esse aqui tem programa É Caminho da Verdade, apresentado pela Igreja Pentecostés e Movimento Missionário Mundial. Sim, esse aqui tem programa que estimavo e que miravo bom, para você sempre te avisava a verdade, tal maneira tá. É programa que dá trazer bendição de Deus para Bonaire, Antilha, Rond Mundo, te caminho da Cubotá. Sintoniza-nos Turja Luna e Turja Web aqui na Voz de Bonaire no 24.7 FM.